días. ¿Qué tal? Buen día. Gracias. Muy buenos días. Bueno, es un honor para mí presentar a la doctora Teresa de Jesús Negrete Arteaga. Como ya lo comentaba el compañero, bueno, yo soy el subdirector académico de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Tijuana y pertenezco a este equipo de investigación México, España, Argentina, mejor conocido como el MEXESPAR. Y bueno, la doctora Teresa de Jesús Negrete es pedagoga por la UNAM, maestra y doctora en ciencias con especialidad en investigaciones educativas del DIES y BESTAB y miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2012. Desde 1987 impulsó el desarrollo académico e institucional de las 76 unidades de UPN a nivel nacional. Participó en el diseño y en el desarrollo curricular de planes y programas para maestros en educación básica y fue coordinadora nacional de la licenciatura en intervención educativa. A partir de 1996 desarrolló investigaciones y estudios sobre la UPN y las escuelas normales del Distrito Federal. Asimismo investiga desde el 2006 la emergencia del campo de la intervención educativa y desde el año 2008 es responsable en México del proyecto internacional Investigación e Intervención Educativa comparada entre México, España y Argentina. En el marco del convenio de colaboración interinstitucional con la Universidad Pedagógica Nacional por México, la Universidad Jaime de Castellón por España y la Universidad Nacional de Córdoba por Argentina. Y bueno, el día de hoy el tema que nos va a compartir en esta conferencia es la intervención educativa, distinciones conceptuales y metodológicas que exhortan y alteran la convención convencional desde el punto de vista desde la vida. Bienvenida, Tere. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Bueno, primero quisiera celebrar que estemos aquí todos reunidos por segunda ocasión para poder hablar, discutir, pensar sobre intervención educativa. Agradecer a los organizadores de este evento, al esfuerzo puesto por la unidad UPN de Puebla para que pudiera darse esta actividad en este espacio, y a la Universidad Autónoma de Puebla, que también sumó sus esfuerzos, así como otras instituciones, para poder hacer realidad este encuentro. Celebremos todos, y también yo celebro en lo personal poder estar aquí con ustedes nuevamente. Pensar la intervención educativa, hablar de ella, creo que es algo fundamental que hemos venido construyendo en la Universidad Pedagógica Nacional como parte de la construcción de nuestros saberes y que datan incluso desde el propio origen de la universidad. Algo que marcó diferencia en la Universidad Pedagógica Nacional es que pusimos en el centro la reflexión sobre la práctica. Y además asumimos que la práctica, en los momentos de origen referíamos a la práctica docente, tenía que ser el punto de partida, considerando no la práctica de la enseñanza, sino la práctica de la docencia. Y desde ahí hemos marcado diferencia. No obstante, se vienen tensionando las ideas en relación a qué entendemos la educación, cómo la entendemos y desde dónde la abordamos. Pero en el transcurrir institucional, muchos de los que estamos aquí hemos abonado a seguir posicionándonos desde el lugar de la reflexión de la práctica con una perspectiva crítica, a pesar de los avatares y siempre a contrapelo. Entonces, por eso es que acuñamos el concepto de intervención educativa, porque vamos reconociendo el esfuerzo, la instancia y cómo tenemos que dislocar todas esas tendencias que buscan revivificar, sostener este modo ya establecido de hacer institución, aun cuando las instituciones están en decadencia. Bueno, pues el trabajo que quiero presentar con ustedes tiene que ver con una reflexión del orden conceptual y metodológico a partir
de experiencias desarrolladas en intervención educativa en espacios escolares, en acompañamiento en la formación a los docentes que hacen intervención en las aulas, pero también a interventores que han hecho intervención en las comunidades y al trabajo que hemos hecho como equipo del proyecto de investigación e intervención educativa comparada en México en instituciones de educación superior. De ahí que, bueno, nuestra práctica, nuestra reflexión sobre esa práctica es la que ha nutrido los conceptos que hoy voy a señalarles y el posicionamiento político y ético que hemos sostenido en este proyecto. Primero quisiera, bueno, en segundo término, porque ya el primero fue el agradecimiento, referir a una enunciación, a una descripción que nos hace Eduardo Remedi sobre intervención educativa. Y también quisiera, con esta descripción que Eduardo nos comparte, hacerlo en memoria del trabajo que él hizo en relación al análisis institucional y sus posibilidades de intervención educativa en México. También creo que este trabajo se nutre de la formación que yo adquirí con Josefina Granja Castro y que finalmente creo que me han acompañado en este proceso ambos. Eduardo dice, el término intervenir invoca una serie de significados: interceder, mediar, entrometerse, comprometerse, implicarse, participar, contribuir, influir, interesarse, jugar. De este conjunto de significados, ponderamos en primer lugar, intervenir es ubicarse entre dos momentos, un antes y un después. A su vez, remite a una espacialidad. Intervenir es estar entre dos lugares, el propio y el de los otros. La palabra intervención siempre nos coloca en medio de algo, de dos tiempos, de dos lugares, de dos posiciones o más, una multiplicación. Intervenir también es interponerse o estimular, inducir el desarrollo de una acción que se viene gestando. Intervenir es mediar. Por lo que ahora he comentado y lo que sugiere Eduardo, entonces la intervención educativa no es un método, no es una técnica, no es una teoría, sino que más bien es una analítica, es una perspectiva. Uno de los elementos con los que quisiera iniciar es que nosotros en los procesos de investigación e intervención consideramos que el campo de saberes de la intervención educativa opera como un emergente. Y esta idea de emergencia la hemos venido acuñando desde el 2008 que empezamos a trabajar en hacer esta reflexión y ahora ya circula en los discursos de la intervención. Pero me interesaría volver al enunciado de lo emergente para que entendamos por qué hablamos de intervención educativa. El grupo de investigación del MEXESPAR sostenemos que estamos atravesados a nivel planetario por una crisis estructural que se hace patente en lo que Ana María Fernández reconoce como instituciones estalladas. Pues esta autora nos señala que al igual que se desregularizan los capitales en el esquema neoliberal, se activan también la desregulación de los modos disciplinarios sobre los cuerpos, proliferando una diversidad de modos de hacerlos visibles, portarlos y transformarlos. Así, en un proceso acelerado, las instituciones se han visto rebasadas para seguir sosteniendo los referentes identificatorios y las modalidades de socialización que den causa a los deseos, a los afectos
y los referentes desde los cuales los sujetos se reconozcan en la razón de ser de sí mismos y de lo institucional. Por ello, se han desdibujado los asideros desde los cuales los sujetos en el terreno psíquico y social puedan nutrir sus vidas. Estamos hablando entonces de los efectos que se están produciendo en la erosión de los sentidos de las instituciones. Cada vez más, los temas y problemas que se expresan en espacios sociales y escolares son elocuentes sobre esta condición: estrés, agotamiento, depresión, ansiedad, aburrimiento, indiferencia, suicidio, violencia. La reiteración temática a la que responden las intervenciones educativas alude a un clima de vulnerabilidad de las poblaciones que se han hecho patentes en distintas dimensiones, mostrándose desde actos de crueldad en los espacios escolares y sociales hasta los cuerpos mutilados, sin rostro o desaparecidos. Estos actos tienden a afectarnos, producen afectaciones que se hacen manifiestas en indignación moral, duelos individuales y colectivos, dolor, angustia y miedo. Situación que hace preguntarnos, al igual que Judith Butler, cómo es que la pérdida parece ir tan rápidamente seguida de la agresión y de la violencia. No es gratuito entonces que las prácticas de intervención estén diseminándose y proliferando en acciones de todo tipo, tomando mayor dimensión los temas o problemas que atienden a la salud, a prácticas que responden a las manifestaciones de los malestares de la población, pero también se engarzan con temas que emergen desde las estrategias biopolíticas, sobreponiendo nuevos saberes y técnicas. Síndromes y tipificaciones van apareciendo, ¿no? Y la participación de distintos agentes, desde los religiosos, los profesionales, los comerciales, en el control de los cuerpos, de las poblaciones y pretendiendo responder a la urgencia. De aquí que resulta clave preguntarnos desde dónde y por qué referimos a sentidos de emergencia puestos de relieve en la significación de intervención educativa. La noción de emergencia no es simplemente un concepto que esté de moda o cuyo uso solo sea la respuesta inmediata a la urgencia, como suele apreciarse de forma sintomática en los discursos que refieren a la intervención educativa como ejecución de programas paliativos, como lo hemos visto en los terrenos tanto de la política educativa como en las políticas sociales. Desde el ángulo de la genealogía, como lo advierte Foucault, la emergencia no es principio, no es aparición, remite a la procedencia y no remite a la procedencia en la continuidad, sino que se produce siempre en un determinado estado de fuerzas. Y esto es lo que yo quiero señalar con gran énfasis, ¿no? Fuerzas que tienen que ver con tensiones y con ejercicios de intereses que están puestos en juego y que por eso hablamos de intervención, porque la intervención se inserta como una fuerza más a contrapelo de las fuerzas hegemónicas. Su análisis debe mostrar el juego, la manera como luchan unas contra otras, el combate que se realiza contra las circunstancias adversas, o aún más, la tentativa que hacen estas fuerzas y los ejercicios de escape o de fuga que podemos ir mostrando. Por eso hacer intervención educativa es hacer resistencia, resistencia ética, política. Estas fuerzas, estos estados de fuerzas, estas luchas de unas contra otras, los combates que estamos haciendo,
se hacen patentes en la habilitación, en el caso de México, con el enunciado de intervención educativa, como un enunciado que da cuenta del entramado de lo educativo en acontecimientos y situaciones críticas de la vida. Por eso no hablamos de objetivos escolares, ¿sí? Estamos situados en otro lugar, en este lugar de la emergencia que tiene que ver con ese posicionamiento. Enunciados que nos colocan simultáneamente a pensar planos ontológicos y epistémicos. Y aquí entraré al terreno de por qué lo ontológico. En el plano ontológico nos obliga a reconocer el acontecer de la vida cotidiana, no desde una visión instrumental y pragmática de la cotidianidad, sino de lo que implica dar tiempo a la experiencia. Este es uno de nuestros principios conceptuales y metodológicos, dar tiempo a la experiencia. Se trata, en primera instancia, de hacer visible que intervenir no es solo una cuestión de simple intercambio, de comunicación o de activismo programático, sino conlleva, en palabras de Derrida, una petición de tiempo. No se trata de una restitución inmediata ni al instante, sino es pedirnos, darnos tiempo para la experiencia. Es una interpelación por eso. Es tener, tomar y darse tiempo de hablar, de escuchar, de hacer, desde y sobre la experiencia. Propiciar la visibilidad de las tensiones de las fuerzas instituidas e instituyentes que se expresan constantemente en situaciones dilemáticas, como experiencia subjetiva, ético-política y también como experiencia colectiva. Poner el acento en la experiencia es la clave para dar cuenta de las marcas y las huellas somatopsíquicas y sociales del displacer y del placer, activas en la atadura de la obligación en la que nos miramos cuando entablamos nuestros vínculos, cuando nos vemos vinculados con el otro por mandato, por costumbre, por lo ordinario, por la exigencia del mundo hacia el sujeto. Pero también la intervención opera para develar por qué estamos ahí y nos hace preguntarnos quiénes somos, qué estamos haciendo, qué deseamos, hacia dónde queremos transitar. Nos devuelve la palabra, nos pone en espejo, nos cuestiona, nos cobija, nos hace pensar y nos hace buscar acompañarnos, nos hace buscar encontrarnos. De ahí que la experiencia entonces se convierte en acto educativo. Cuando nos hacemos estas preguntas, cuando nosotros mismos vamos reconociendo que nos tenemos que espejear con nosotros y reconocer que somos sujetos en tanto estamos vinculados. Por eso el concepto de sujetos, estamos sujetados, ¿no? Y también tenemos la capacidad de desubjetivizarnos, la capacidad de romper, renunciar, cambiar, modificar los vínculos con los que hemos crecido y con los que ahora quisiéramos seguir creciendo de otra manera. Entonces la intervención educativa está atravesada por la situación de cambio. Si no hay cambio, no hay intervención. ¿Hacia dónde está la dirección del cambio? ¿Quién define qué cambiar y para qué cambiar? Es una construcción, es una invención. Y ese es el papel de la intervención educativa. Por eso se convierte en intervención en acto educativo. ¿Qué implica el acto educativo? El acto educativo en la intervención implica operar como saber, memoria y olvido. Porque saber, memoria y olvido se activan para justo mirar nuestros vínculos, renunciar a ellos, traer a cuenta la memoria de aquello que habíamos olvidado, pero también reconocer que el olvido también da satisfacción, que el olvido también nos constituye.
¿sí? Que no es una memoria de información, ni de acaparar toda la información posible.